Hermano, pues muchísimas gracias. Gracias por aceptar mi invitación. Tenía muchas ganas de platicar contigo porque te considero una persona con muchísima sabiduría, una persona que admiro por todas las cualidades y virtudes que tienes. Y siento que no nada más a mí, sino a mucha gente allá afuera, tiene mucho que aportar. Pues primero, gracias a ti por la invitación. Siempre me gozo las pláticas contigo y que me hayas tenido en cuenta para este proyecto tan bonito, pues es un honor. Entonces, un placer estar acá. Gracias. Gracias, hermano. Oye, pues me gustaría empezar con una pregunta un poco fuerte, pero creo que tú eres el mejor para abordar ese tipo de temas. Todos construimos un personaje para sobrevivir. ¿Quién era David antes de convertirse en el hombre exitoso que todo mundo conocía? Ok. Sí, una pregunta fuerte y creo que muy apropiada para el contexto de la sociedad en el que vivimos ahorita. Primero que todo, pues yo tuve que en mi vida redefinir lo que quiere decir éxito, ¿no? Yo vengo de una familia muy tradicional en donde el camino de la vida era muy, digámoslo, cuadriculado. O sea, vas al colegio, vas a la universidad, haces tu posgrado, trabajas, te retiras, te jubilas y casi que se acabó la vida, ¿no? Y éxito, como me lo inculcaron desde pequeño, pues tenía mucho que ver con dinero, éxito laboral, y si extrapolamos eso al mundo, creo que es como dinero, fama, poder, para llegar a ser exitoso. Y pues yo ciertamente crecí así mis primeros 30 años de vida. Justo te estaba comentando que en un Sí. mes estoy cerrando una nueva década, cumplo 40 en un mes largo. Y esa definición de éxito fue lo que me acompañó en esos primeros 30 años. Ahora pienso muy diferente. Para mí ahora el éxito es de verdad autonomía y libertad. Tú poder tener la autonomía de hacer lo que quieres como quieres. Es más, ponerle un propósito a tu vida. Para mí eso es el éxito. Entonces, si definimos éxito como carrera, dinero, todo esto, fui una persona muy exitosa en mis primeros 30 años de vida. Tuve una carrera tal cual, al pie de la letra. Me Sí, gradué. platícame de eso, porque es muy interesante. O sea, tuviste una carrera, una profesión como muy, muy técnica, con mucho achievement personal. Por favor, desarróllame de ese. Claro, pues a ver, yo siempre quise, por mi lado creativo, ser animador de películas como de Pixar y demás, Sí, sí, pero sí. nunca se dio por ahí. Precisamente como mi familia tenía una idea del éxito y así me inculcaron, terminé estudiando ingeniería química en Colombia. Yo, a pesar de haber nacido en México, en Ciudad de México, crecí en Colombia y allá estudié ingeniería química, terminé trabajando en la industria petrolera como ingeniero de campo, 3 años, en una de las petroleras más grandes del mundo. Entonces, de salida de la universidad, el dinero nunca fue un problema. Tenía tal vez de los cargos o en las industrias más asalariadas y mejor pagas en el mundo Claro. del petróleo. Entonces, eso fue mi primera experiencia laboral, 3 años, en una experiencia muy ruda, muy fuerte, en donde tuve que poner o aprendí lo que era poner tu vida en pausa para trabajar. No sé si, pues, si tú o tu audiencia sabe cómo funciona el mundo petrolero, pero te vas a los campos de petróleo y básicamente no regresas hasta que se acabe el trabajo. Pueden ser semanas o meses. Entonces pones tu vida personal en pausa y te vas a tu vida profesional. Ahí fue como mi primera experiencia de la dualidad de lo que es vida y trabajo, de tú tenerte que dividir en quién eres y qué haces. ¿Cómo te diste cuenta de ello? Eh, Años después, porque ahí no termina el cuento, ¿no? Fueron Ok, ok. 3 años de carrera petrolera, después seguí el siguiente paso en lo que debía ser el siguiente paso, una maestría en Londres, a donde me fui a vivir hace unos 13 años. Hice una maestría en finanzas y de ahí salté al mundo financiero. Eh, Londres es una de las capitales financieras del mundo, donde Claro. todo se mueve a 1000 por hora, donde estás codeándote con, o sea, en las altas ligas de finanzas. Ahí trabajé 7 años Sí. en banca de inversión. Y
A los casi 30, ¿cómo me di cuenta? Me di cuenta justo como comenzaste tu pregunta. Me di cuenta que yo estaba haciendo un personaje que no era yo. Yo considero que la vida es un juego, como veníamos hablando, un juego de diferentes niveles, de diferentes etapas, y tú puedes escoger el personaje que quieres para jugar ese juego. Yo diferencio mucho entre el personaje y la máscara. Yo creo que todos podemos decidir qué personaje queremos ser y cómo queremos jugar el juego de la vida. Eso cuesta mucho porque tienes que deshacerte de todo lo que cargas, muchas creencias limitantes que traes, muchas cosas que te han inculcado de cierta forma, definiciones de éxito, miedos que tal vez no son tuyos. Y tú, ese personaje con el que afrontas la vida, es muchas veces el que, como tú dices, te ayuda a sobrevivir. ¿Sí? Tú lo creas, se puede decir. Lo creas. Yo creo que Conscientemente. inconscientemente, yo creo que tú naces y tus padres, la sociedad, en el entorno donde naces, te forja ese personaje. Okay. Y está en ti hacer la batalla de tú decir, soy yo, quién quiero ser. Y tú ahí conscientemente puedes forjar ese personaje y vivir la vida como quieras. La definición de quién soy yo. Yo te puedo decir, soy colombiano, soy ingeniero, pero realmente no soy ingeniero, estudié ingeniería. ¿Sí me entiendes? Entonces tú defines ese personaje. Ahora, lo que sí creo que te sirve más para sobrevivir es el tema de las máscaras. Yo creo que todo ser humano viene a la vida a resolver o a sanar ciertas heridas, ya sean ancestrales o cósmicas, si nos queremos poner un poquito esotéricos. Y cada herida, tú te pones una máscara para que esa herida no la vean los demás, para que tú sobrevivas, ¿sí? Heridas de traición, humillación, abandono, rechazo, etcétera. Todos cargamos alguna y nos ponemos esa máscara para defendernos y sobrevivir, para que no nos duela esta máscara. Entonces, tú las vas configurando en base a tu herida. Exactamente, así creo yo, y hay un libro que me encanta que se llama Las 5 heridas del alma, se lo recomiendo mucho a toda la gente que nos está escuchando, te ayuda a entenderte tú un poco para hacer lo inconsciente consciente y tú darte cuenta de qué personaje estás siendo, qué máscara estás usando, cómo te estás relacionando con el mundo. ¿Qué herida o cuáles son las heridas que tienes? Exactamente, exactamente, y cómo estás tú forjando ese personaje. En mi caso, me preguntas cómo me di cuenta, con la oscuridad. Llega a mi vida a los 30 años un momento en donde todo lo que me había propuesto ya estaba, el éxito material, la carrera en Londres, el super salario, el departamento en Londres, como que todo en papel estaba hecho. Perfecto, claro. Perfecto, así tal cual, exitoso. Pero yo estaba vacío, desconectado de mi ser. Yo de verdad no me conocía. Creo que los místicos y los sabios de todas las eras nos han dicho esto durante milenios y es una frase tan fácil como de conócete a ti mismo, know thyself. Y creo que eso es el secreto de la vida. Y si tú paras, tienes que parar, reflexionar y mirar hacia adentro, te conoces. Justamente yo creo que ahí le diste al punto clave, hermano. El parar, ¿no? Porque la vida es tan rutinaria, tan monótona, nos exige tanta inmediatez que no paramos. Entonces, platícame un poco de ello, ¿no? Pues es la gran diferencia entre, o sea, somos seres humanos, no somos seres humanos. Y la misma sociedad nos dice todo ya, todo más rápido. O sea, cada vez más el ser humano es la especie en este planeta que todo lo quiere hacer más rápido, más fácil, ya. A eso nos dedicamos, a levantarnos, a que las cosas sean más fáciles. Tenemos supercomputadoras en el bolsillo. Sí. Cada vez es cómo puede ser más fácil, cómo puede ser más rápido, más. Cuando no es la naturaleza del ser humano. Ajá. O sea, tenemos esta bendición, que es la conciencia, que también puede ser una maldición, de poder imaginar el futuro y poder recordar el pasado, poder prever lo que va a pasar y poder decir quiero que pase más rápido o más fácil. Tenemos ese poder, ese don como seres humanos, pero otra vez somos seres humanos, no tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Por eso es que tenemos que en nuestra vida introducir momentos de pausa, introducir momentos de reflexión. Ciertamente yo nunca hice eso, por lo que te decía, colegio, universidad, trabajo, maestría y dale.
Y creo que muchas personas pueden tal vez relacionarse con esto. Se vuelve tu vida lunes a viernes, fin de semana, lunes a viernes, fin de semana, repite, repite, repite. Y para muchas personas se vuelve el fin de semana el desahogo del lunes a viernes, del 9 a 5, ¿sí? Sí, por eso lo creen tan necesario, ¿no? Ajá, exactamente. Y muchas veces ese fin de semana se convierte en hacer todo lo que de verdad quiero hacer, incluida de pronto una peda o una borrachera o lo que sea, Sí. pero no paras a reflexionar. Y tus vacaciones se vuelven un escape, ¿cierto? Cuando yo aprendí el poder de el parar y estar presente, ahí mi vida cambió. A los 30 años, en un momento de, como me preguntas, absoluta obscuridad, en el cual mi vida se me vino abajo casi y me cuestiono yo absolutamente todo. Si todo está en papel perfecto, si todo está bien, si soy un ejemplo de éxito, ¿por qué me siento desconectado? ¿Qué está pasando? ¿El Y momento te abrumó sí, simplemente? o sea, pasaron varias cosas en mi vida en ese momento, pero como te digo, yo creo que en retrospectiva una bendición. En ese momento no se veía así. Una relación terminó, en mi familia había ciertos temas familiares, valga la redundancia. Yo trabajaba en el mundo financiero todavía ligado al petróleo y en ese momento hubo un desplome del precio del petróleo. Todo se veía muy negro. O sea, hubo detonantes externos, Sí. los cuales te desestabilizaron y tú no lo pudiste contener de cierta manera. Ajá, creo que todo fue al mismo tiempo muy profundo y me hizo cuestionarme, me hizo parar y decir, ¿vale la pena estar acá? ¿Vale la pena vivir? Cuestioné todo, porque como te digo, yo estaba desconectado de un propósito, desconectado de mi ser. Yo seguía el guión de lo que alguien me había dicho, así es la vida. Yo no me había dado la oportunidad de parar y decir, ¿cuál guión quiero escribir yo? ¿Cuál es la historia de mi vida? ¿Qué es lo que yo de verdad quiero hacer? Entonces la vida me hizo hacer esa pausa, me hizo para y yo nunca había pedido ayuda. Ya tenía 30 años y mi familia es de médicos y en esa época el que tú dijeras quiero ir al psicólogo o algo así era pues estás loco o no lo necesitas porque no estás loco o no tienes un problema mental. Hoy en día yo creo que ir al psicólogo es como ir al gimnasio. Necesita uno la salud mental tanto como la salud física. Y me di la oportunidad de levantar la mano y decir, hey, necesito ayuda. Fui con psicoterapeuta y llegó a mi vida la palabra mindfulness, que traduce en español atención plena, el momento presente. Nadie me había dicho esto, nadie, a mis 30 años, nadie me había dicho que el futuro y el pasado no existen, solo están en la mente y que lo único que hay es esto, aquí ahorita. Lo descubriste a partir del caos. A partir de la oscuridad, a partir del caos, a partir de el no saber qué venía, ¿cierto? Cuando ya sabes, cuando tienes una vida en la cual viene esto y viene esto y viene esto, como que vas en piloto automático. Pero cuando paras, te O cuestionas. sea, ¿sentías que no tenías propósito? 100%. Y así fue. Entonces me di cuenta de esto, me cuestiono y digo, yo vengo jugando un juego de la vida que no es mío. Esto, el salario, todo esto no soy yo. Y ahí comenzó el cambio. Ahí me di cuenta que el éxito lo podía yo redefinir y que el personaje lo tenía que dejar morir para jugar y armarme otro personaje que quisiera seguir el camino y seguir la vida. Entonces así lo veo, quitarme máscaras. Ha sido un camino muy bonito. Y sobre eso, hermano, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando entendiste que el dinero, los logros, el reconocimiento no iban a darte la paz que buscabas? Pues es, como te digo, es un shock porque es un cambio de realidad, de cierta forma un despertar. Si todo lo que me promete la sociedad de ser exitoso, ten dinero, logros, para encontrar la felicidad, digámoslo así, o como bien dices, la paz. Y de cierta forma tienes una prueba de eso, del éxito material, y te das cuenta que por ahí no es la cosa, es duro, porque te das cuenta que de cierta forma es una mentira lo que te están vendiendo. Y
que la cosa es por otro lado. Entonces me costó, pero como te digo, al hacer esas pausas y empezar a conocerte, a empezar a indagar hacia adentro, al mundo, al microcosmo, al mundo infinito que está de la piel para adentro, ahí la vida se abre, encuentras paz, felicidad, todo viene llegando, las puertas se abren. Y como te digo, el dinero llega, llegan muchas otras cosas. No, no quiere decir que están peleados, ¿no? Claro, y justamente me gustaría que me platicaras de eso porque normalmente cuando te llega a cierto nivel de conciencia y tienes un episodio así, tiendes a aislarte y, y como ver el éxito material ya no de la misma manera y sientes que incluso puede ser tóxico, nocivo, etcétera. Yo creo que sí se pueden conjuntar ambas, ¿no? Siempre y cuando desarrolles una plena conciencia de ti y entiendas que ese no es el fin, que el éxito material no es el fin. Platícame, por favor, cómo puedes llegar a tener ese éxito en donde sí puedas seguir disfrutando de los placeres como tal materiales, pero ya en tu plena conciencia. Hablamos otra vez de una posible contradicción, una posible dualidad, una posible paradoja. Y a eso nos enfrentamos como seres humanos en el día a día, a la dualidad. Ya te hablé un poco de la dualidad entre la vida y trabajo, entre el ser y el hacer, entre o el dinero o no el dinero. Yo creo que el secreto de la vida de verdad está otra vez en el medio, está en el integrar los opuestos, en el integrar las dualidades, en el darte cuenta que no es uno o lo otro, sino qué tal si las dos. La vida material y la vida espiritual, qué tal si las dos. ¿Qué tal si nos permitimos encarnar y vivir esas dualidades ahorita? Entonces, a tu pregunta, la parte material, al final del día todo es energía, el dinero es una energía, el dinero es una llave de acceso Una a herramienta. una herramienta Sí, claro. para no solamente tal vez crear abundancia para los otros, para los tuyos, para ti mismo, para tu poder estar bien. Hablamos mucho, o en la sociedad en los últimos años se ha puesto muy de moda el término wellness, ¿no? Entonces hablamos mucho del wellness y el wellness y el wellness. A mí me gusta más el término well-being, del inglés bienestar, bien ser. Y para tú poder estar bien, definitivamente el dinero ayuda. ¿Por qué? Pues porque puedes tener salud, puedes tener un hogar donde puedes resguardarte, puedes tener una buena comida con la cual nutrirte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no creo que estén peleados. Y en el momento en el cual nos damos cuenta que este guión o este juego de la vida, como nos lo pinta la sociedad de estos siguientes niveles laborales para alcanzar el dinero, curiosamente cuando dejas esa paradoja, el dinero viene llegando otra vez. El otro día estaba oyendo uno de mis, o leyendo a uno de mis autores favoritos y decía que muchos de nosotros jugamos el juego de la vida en modo difícil. Ya sabes, como un videojuego, que tú puedes escoger modo fácil, modo difícil. Totalmente, sí. Y escogemos modo difícil la mayoría, como de el famoso work hard. Sí. Y sí, o sea, tenemos que tener disciplina, hay que tener una visión, hay que tener este tipo de cosas. Pero ¿por qué no la tenemos que hacer tan difícil? Hay veces. Y hay formas diferentes para que tú puedas vivir una vida con propósito, con que te puedan pagar un dinero que tú te permita a ti y a los tuyos vivir bien, vivir con abundancia. ¿Por qué no? Entonces, me costó darme cuenta de que lo uno no lleva al otro, porque en el shock, cuando dices pues todo al, perdón la palabra, todo al carajo, el éxito y todo este rollo es una mentira, pues pasa mucho, que el famoso hippie, ¿no? Entonces voy a dejar todo atrás y ahora voy a ponerme las mismas ropas todos los días y voy a renunciar al mundo material. Yo creo que son etapas, pero al final del día tú puedes integrar las dos y yo creo que ahí está el secreto. Y creo que tú lo haces muy bien porque lo hemos hablado. O sea, yo la verdad todavía no logro dominar como esa dualidad, esa integración. Yo la verdad sí soy muy extremo y, y soy como de mucha disciplina. Siento que cuando estoy coherente conmigo mismo es porque lo hago
a la dura, ¿no? Como dices, a la difícil. Sí, sí. Y es lo que a mí me ha funcionado. Pero yo lo veo contigo y tú lo haces más allá que como rutinas o como un estricto régimen, lo haces más como rituales. Y puedes entrar y salir de, pues, como le dicen, de la Matrix, ¿no? Muy fácilmente, o sea, te puedes pasear muy fácilmente. ¿Cómo le haces, hermano? Gracias. Y ha sido práctica. Han sido 10 años de entender, uno, que esa Matrix existe, de esa Matrix de la película que hablamos, pero ese conjunto de creencias de la sociedad. El deber ser, así debe ser y así son las cosas. Cuando te das cuenta que puedes parar y mirar de afuera y decir, oye, pero hay otras formas. ¿Cómo son esas formas? Entonces es práctica, es entrar, ver qué te funciona. Hoy en día para mí es una identidad. Yo tengo mis hábitos muy, muy claros. Gracias a que descubrí el mindfulness hace 10 años, la meditación es un hábito esencial para mí. Pero tú los haces más como ritual y no tanto como una rutina muy forzada, ¿no? Porque yo sí, como que a la misma hora, las mismas cosas, tal cual, pero tú lo puedes dejar fluir de una manera mucho más gentil, por así decirlo. En este momento en mi vida es así. Ya pasé también ya también fui parte del club de las 5 de la mañana. Me despierto muy temprano y esto ya se volvió mi identidad. Sí. Pero lo que te digo, ya pasé por eso, ya pasé por que tenía una rutina de la mañana de 2 horas y media en la que meditaba y escribía y leía y entonces el frío y todo este rollo. Sí, sí. He encontrado cosas que me funcionan más que otras y hoy en día me fluye más. Pero también me permito que a veces la vida pasa y no me voy a castigar si no me levanto un día a las 5 de la mañana y no hago mi meditación formal y demás. ¿Por qué? Porque también he logrado darme cuenta que somos también humanos, somos carne, está ese otro lado. Y como bien lo dices, nunca me lo había dicho nadie así, muchas gracias, como que me permito entrar y salir. Habitar la oscuridad, yo creo que es esencial, ¿no? Los han dicho también los maestros psicólogos y los místicos también. Me gusta mucho la forma de pensar y cómo nos dejó el legado de Carl Jung, que nos habla y nos dice, éntrale a la sombra, ¿sí? Si quieres encontrar tu luz, éntrale a la sombra. Todas esas cosas que muchas veces nos ponemos la máscara para decir, no, sí, no somos, quítate la máscara. ¿Y qué tal si le rascas un poco a esa oscuridad? Y ahí hay mucha magia, porque te permites también. Te permites darte una fiesta de vez en cuando. También ya pasé por las épocas. Sí, pero justamente tú te puedes quitar la máscara en la oscuridad y poder transitar de una manera pues, muy fluida. Y habemos personas que literalmente nos absorbe el ambiente, la energía y nos perdemos en nuestra máscara. ¿Qué herramienta a ti te funciona para precisamente darte cuenta de que ya te convertiste en tu máscara y no en tu esencia verdadera? Han sido 10 años de muchas herramientas, muchas prácticas. De verdad le he entrado a muchas cosas. Justo te platicaba antes de que empezáramos a grabar que haré mi tercer retiro de meditación de 10 días en silencio, un Vipassana se llama. La herramienta básica es presencia, llámalo meditación o contemplación. Esa es la píldora mágica, mindfulness, estar presente. Eso se puede practicar de diferentes formas, simplemente es encontrar unos minutos al día para estar presente y conectar mente y cuerpo. Es que tú lo entiendes muy bien porque ya obviamente lo tienes descifrado y como bien lo dices, pasaste por pues muchas herramientas que algunas sí te funcionaron y otras no, algunos hábitos que te funcionaron, otros no. Pero ¿cómo se podría habitar una mente presente de una manera muy simple? Cuando tienes ese hábito o esa práctica de ser, ya te das cuenta que te vas desviando. Entonces hay veces dices, ok, me estoy desviando un poco, vuelvo. Sí creo que hay que tener un set de hábitos y unas rutinas y unos rituales para volver. Es la caja de herramientas. Una vez tienes tu caja de herramientas y tienes tus herramientas, ya sabes que está ahí. Y si te estás desviando, como a todos nos pasa, vuelves. ¿Cuáles son
esos hábitos que tú tienes, por ejemplo, en lo particular? Han habido muchos y los uso según cómo esté el momento de mi vida. Como te digo, la meditación es el básico, pero la escritura es algo que a mí me ha cambiado la vida. El tú poner pluma y papel y dejar que tu conciencia fluya es mágico. Eso se llama... Canalizas. Ajá, Claro. justo. Eso se llama Stream of Consciousness Journaling. Y es un hábito que encontré en un libro también que me encanta mucho, que se llama El Camino del Artista, The Artist's Way. Y es una práctica que se llama Morning Pages, páginas mañaneras. Son 3 páginas, tamaño A4, ni 2 ni 4, sino 3 páginas. Y tú, ojalá, antes de ver el celular o cualquier cosa en la mañana, dejas escribir. No estás escribiendo un cuento, no estás haciendo un diario, no. Lo que venga a la mente. Y estás descargando, estás soltando. Es una práctica que a mí me ayuda mucho y me ayuda mucho a centrarme en momentos que mi mente está muy agitada. Los baños de hielo también, que compartimos ese gusto, es tú enfrentarte a hacer cosas difíciles, cosas incómodas. A mí en México me encantan los temazcales. Entonces es o el frío intenso o el calor intenso, o el silencio, o la Sí, claro, soledad. porque más allá de la moda, como hoy en día pues es una moda, es el shock, el enfrentarte tú a tu propia mente, ¿no? Y probar tu resiliencia en ese momento justo, porque yo en lo particular el frío, por ejemplo, lo domino, ¿no? Y debe de haber alguna razón por la cual el frío lo domine. Pero a mí, por ejemplo, el temazcal, el calor, me cuesta muchísimo. Siento que me asfixio. Sí, sí, sí. A todos nos retan diferentes Sí, claro. cosas, pero es eso, es justo el hábito de salirte de la zona de confort, de ciertas formas. De si llegas a tu depa y siempre tomas el elevador, toma las escaleras. ¿Qué tal si haces algo difícil? Si te duchas con agua fría, no necesitas hacer el show de los hielos, solo con unos segundos de una ducha fría, ahí tienes. Acostúmbrate a esa resiliencia, a hacer cosas difíciles, y eso es algo que hago. O sea, diferentes momentos en el día, diferentes rituales, diferentes prácticas. Sentarte a meditar por 1 hora no es fácil. No es, te reta el cuerpo, te reta las piernas, estar en silencio, estar en quietud, no es fácil. Entonces, sí, ¿qué otros hábitos? El hábito de... Pues, El ejercicio. El ejercicio, claro está, lo tengo ya como identidad, o sea, ya es tan parte de mí que ni la pienso como la hago, ya mover el cuerpo. Creo que también, y qué buena moda, digamos, que si se vuelven modas el wellness, pues bienvenido, porque yo creo que ayuda a la gente a estar mejor. Claro. Pero el ejercicio es básico, moverte. Cada vez más la ciencia nos está llevando a vivir más años. El número de centennials o centenarios, gente que pasa los 100 años de vida, está incrementando cada día. Y la ciencia nos mantiene vivos, pero eso no quiere decir que seamos más longevos. Creo que, no sé si ha pasado en tu casa, yo he visto a mis abuelos llegar a una edad más avanzada, pero lastimosamente no se cuidaban desde antes, entonces llegan a edad avanzada, pero no llegan Claro, tan claro, bien. porque también eran otras épocas, era otro nivel de conciencia, de información, y sí, definitivamente yo creo que hoy en día lo que tenemos que aprovechar es toda la información que podemos usar a nuestro favor, ¿no? Y mucho tiene que ver con el bienestar general, tanto mental como físico. Y tú desarrollaste un método Live Beyond. Por favor, platícame de ese método, porque está muy chingón. Como te venía diciendo antes de la pausa, del cambio de locación, Live Beyond se volvió, es mi camino de vida, es mi forma de vivir. Tu propósito. Mi propósito, es de verdad mi camino. Y lo encontré, y soy una persona muy afortunada de decir, encontré mi camino. Y como te trataba de decir, mi mayor misión es ayudar a que otras personas puedan vivir mejor, puedan trabajar mejor, que encuentren ese camino, que se vuelvan pathfinders, ¿sí? Y caminen ese camino. A medida de los años, después de 10 años, pues le vas dando estructura, ¿no? Entonces Live Beyond tiene como 4 pilares esenciales que son la base, que yo me encargo de que esos 4 pilares estén bien en mi vida, y es lo que ayuda a que la gente también tenga 4. Son 4 Ws en inglés: work, well-being, wisdom y wandering, con A. Work de trabajo, Sí.
toda la parte de tu chamba, De estructura laboral. tu trabajo, qué haces, qué compartes, desde una carrera profesional hasta un emprendimiento, un negocio, un arte. ¿Qué es esa parte laboral? ¿Cómo trabajas y cómo trabajar bien? En el mundo de las supercomputadoras en los bolsillos llamados celulares y con aplicaciones que nos roban la atención, el poder parar y estar presente cada vez es más difícil. Es un superpoder, la verdad. Es una superhabilidad del siglo XXI. Y es la habilidad de estar presente y enfocarte, no estar distraído. Y eso en el mundo laboral es terrible, porque en el mundo laboral te distraen los correos, los WhatsApps, las juntas, el bomberazo, el fuego que hay que apagar, el día a día, y no tienes momentos para tú poder concentrarte y trabajar enfocadamente. La mayoría de las personas no sabe cómo organizarse. La mayoría de las personas todavía usa listas de tareas, to-do lists, para organizarse. Y eso es terrible. Los to-do lists se vuelven interminables y tengo que hacer esta compra en el súper, quiero comprar este pasaje de avión, tengo que escribir este reporte. En las listas se pierde todo porque somos seres multidimensionales y el cerebro no diferencia que tienes que preparar un reporte para tu cliente más importante a que tienes que ir a recoger a tu hijo al colegio. Para el cerebro ocupan la misma No carga. sabemos distinguir prioridades. Priorizar, literal. ¿Cómo le puedes hacer para poder distinguir prioridades? Hay formas de hacerlo. Hay varias técnicas, métodos que se ha inventado la gente, desde time management hasta energy management, manejo de tiempo, gestión de tiempo. Pero a mí algo que me ha funcionado mucho es la ley de Pareto, el 80-20. Es tú darte cuenta que la ley de Pareto básicamente dice que en la naturaleza todo se reparte en proporciones que no son iguales. ¿Sí? El 80% de los resultados muchas veces viene del 20% de los esfuerzos. Muchas veces el 20% de tus clientes es el que te da el 80% de tus ingresos. Entonces, ¿por qué enfocarse en el 100% de los clientes? ¿Por qué no buscar qué es lo que a ti te da más satisfacción? ¿O qué es lo que genera los mayores resultados? ¿O cómo jugarla más fácil? Volviendo a eso, ¿cómo priorizar tu atención? ¿Qué es importante para ti? Para eso hay que parar y definir qué quiero en la vida, qué es importante para mí. Pero cuando vives en piloto automático, pues todo es importante y todo es urgente y todo es para allá. Entonces la gente no sabe priorizar, la mayoría de las personas. Es parte de mi labor con CEOs, con líderes, con equipos de alto desempeño y es decirles cómo se están organizando, cómo se están comunicando, cómo están priorizando, cómo están organizando su día. Todos tenemos las mismas 24 horas, porque hay gente que es súper productiva y hace cosas superhumanas y otros no nos da, hay veces, la vida para hacer un proyecto, porque no sabemos priorizar, no sabemos decir. A mí me gusta mucho el término time blocking más que time management. Es este bloque de tiempo en el calendario. Voy a hacer esto. Y ya sé que es un compromiso conmigo o con alguien más, pero tiene que ir agendado. Entonces sí es un sistema de trabajo que involucra listas de productividad, también agendas y calendarios, digitales y análogos. Pero tú saber qué estás haciendo con tu tiempo y también darte tiempo para no hacer nada. Claro. Para parar. Y la gente que tú crees que es altamente productiva es porque es gente que tiene sus prioridades muy claras y ejecutan perfectamente, ¿no? O sea, toman acción de manera muy concisa y precisa, ¿no? Exactamente, y saben esto hoy. Hay diferentes técnicas, el método de Ivy Lee, el método Pomodoro, hay varios libros que podremos recomendar, uno que se llama The One Thing, otro que se llama Getting Things Done, pero hay varios libros que te enseñan a tú cómo enfocarte. La verdad, la gente que es súper productiva porque termina más cosas, no tiene muchas cosas abiertas que nunca termina. Claro. Es porque voy a hacer esto y lo termino. Pero cuando tú te levantas en la mañana y tienes una lista de tareas y hay que hacer todo, pues terminas desgastándote, el estrés sube porque no terminas, no cumples tus propios compromisos contigo o con los demás. Y ahí vas, y otro día más, y otro día más. Se te va acumulando la vida. Entonces, ese es como... perdón. Perdón, hermano. No. Por eso dicen que hay que trabajar de manera eficiente, ¿no? O sea, hay que trabajar 2 horas de manera muy enfocada, concisa, con tareas muy específicas y hasta que no cumplas
esa tarea, esa meta, ¿no? No pasas a la siguiente. Yo con mis clientes les recomiendo al menos tener 2 horas al día de trabajo enfocado, porque si no pueden bloquear 2 horas en su día porque les pusieron una junta o les interrumpieron aquí, están viviendo en piloto automático y eso lleva al famoso burnout o a la depresión o a que se quemen en el trabajo. Entonces, ese es como ese pilar de trabajo, la primera W, work, Okay. ¿sí? Y es trabajar tú solo y en equipo también. Por eso coacheo equipos de alto desempeño, para que puedan trabajar juntos y Okay. en equipo. Entonces, esa es como esa primera parte. Tú cómo eres más productivo, más efectivo y más eficiente. Ok. Efectivo es esto. Si Y voy a hacer esto, eso se traduce a resultados y dinero. por así resultados que puede ser o dinero o satisfacción o servicio, porque digamos a mí me pagan mis clientes, pero si trabajo bien y me organizo, creo resultados en ellos, creo transformaciones en ellos, o sea, tus logros, ¿sí? Y dinero que venga y que venga en abundancia también. Claro. El pilar de work, trabajo. El pilar de well-being, ya lo tocamos en la conversación, bienestar, bien ser. Y para eso se divide en mente, entonces tener prácticas de mindfulness para que tu salud mental esté bien, fitness, mover el cuerpo, nutrición, lo que comes es lo que eres al final del día. De nada sirve tú pasártela yendo al gimnasio todos los días de la semana si después vas a salir a comer chatarra. No le estás dando tampoco la nutrición a tu cuerpo que necesita. Otra parte del bienestar es el sueño, el descanso, la recuperación, la importancia de dormir bien y dormir, recuperarte bien. Entonces hay técnicas, métodos para que tú puedas esas 7 horas, 8 horas, 6 horas que quieras, que sean mucho más recuperadoras, que sean de verdad eficientes y óptimas. Y en la parte de well-being también pues tu salud emocional, ¿no? O sea, el tema de conocerte, o sea, el tema de tú poder estar bien con tus emociones, tu manejo emocional, tu inteligencia emocional. Entonces es como la segunda parte. Sí, la introspección, la autocrítica. Exactamente. Autoconocimiento, self-awareness. Para mí self-awareness es igual a espiritualidad. Espiritualidad no es para mí, y lo encontré esta definición en un libro de Anthony de Mello, se llama Awareness, y dice, awareness es spirituality. Espiritualidad es tú entrar, conectarte con tu ser y darte cuenta. Darte cuenta qué haces y por qué lo haces. Qué te mueve, por qué te mueve. Sí, o sea, qué te duele, por qué te duele, etc. Entonces, ese segundo pilar es el well-being, que para mí es esencial, es importante. Si tu trabajo está bien, pero tú no estás bien, pues algo va a fallar, una enfermedad o por algún lado la Sí, vida te en lo orden cobra. de prioridad dirías que va primero, ¿no? Yo diría que el well-being es todo, literalmente, sino que como lo que hacemos todos todo el día es trabajar, lo mencioné de primeras, porque es lo que todo el mundo hace todo el tiempo. Y es como, pues, traducción explícita al amor propio, ¿no? Claro, claro. Detrás de todo esto hay un amor propio, como un autoconocimiento. Cuando tú te quieres a ti mismo, pues quieres trabajar mejor, quieres cuidarte, quieres, etc. Tercer pilar es el de wisdom, sabiduría, la otra W, wisdom. Y sabiduría para mí es no solamente conocimiento, sino conocimiento y experiencia, a la práctica. De nada me sirve leerme 1000 libros, oírme 100 podcasts, comprar los cursos que tú quieras, si no voy y lo pongo en práctica, si no lo llevo al hacer. ¿Cómo se hace eso? Por medio de las relaciones, tú ir y poner a prueba con tus relaciones. Muchas veces tus relaciones más cercanas son las que más te triggerean, las que más Te desafían, te claro. desafían, te retan. Y ahí está la oportunidad para practicar paciencia, para practicar tolerancia, amor, etc. Entonces para mí la sabiduría es esa, y de tú, porque te conoces. Sí, sí. O sea, todos somos un espejo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y muchas veces el tema del amor propio, yo creo que también, como todo esto se puede llevar a los extremos y se puede malentender. Muchas personas creo que malentienden el amor propio cuando no, yo primero o yo solo, yo por eso es que no quiero estar con nadie y yo porque yo amor propio. Y es
Sí, pero tampoco, porque tú te conoces por medio de las otras personas. Las otras personas son espejos también, entonces Sí, son las dos. eso es más bien egocentrismo y te terminas aislando, ¿no? O miedo también, Claro. como no quiero porque no estoy listo, no estoy lista para tener una relación, pero ¿por qué no? Nunca vas a estar de verdad 100% listo. Claro. Cuando creas que estás listo, te llega alguien que te la cobra o te reta por otro lado, o te hace ver otra cosa. Entonces es ese otro pilar, el tercero, wisdom, sabiduría. Y para eso hay que entrarle a investigar. Yo antes de mis 30 no leía un libro. A mis 30 leí un libro que me cambió la vida, que se llama Peace is Every Step, de Thich Nhat Hanh, un monje budista vietnamita. Ya pasó, ya trascendió él, y ahí se me abrió el hambre por leer, y leo bastante y me encanta. Es que el hábito de la lectura es bien difícil, ¿no? Yo creo que es el más celoso de todos, porque nunca realmente se te queda, nunca se te pega. O sea, yo también que me encanta la lectura, es el que más me reta, porque literalmente tengo que forzarme a Sí. leer 1, 2 o 10 páginas, las Sí, que sean. sí. Pero definitivamente sí es el más enriquecedor. Si lo haces con plena atención y, como bien dices, si llevas a la práctica todos los aprendizajes que hay ahí ocultos, wow. Ajá, justo. Y, y hoy en día hay otras formas, ¿no? Hay audiolibros. Tú Claro. puedes ir, sales a trotar, ya hiciste tu ejercicio y ya estás aprendiendo. O cosas así, o en el coche, si quieres estar presente un rato, después vas a tu podcast o tu audiolibro. YouTube. Esto en algún momento irá a YouTube y es otra forma de aprender, consumir aprendizaje, consumir conocimiento y llevarlo a la práctica, sabiduría. Entonces, eso sería como en el pilar de wisdom. Y el último pilar, la última W es wandering con A. Wandering, traducido, digamos, al español, es como el arte de perderte, el arte de divagar, el arte de no saber para dónde vas. Hay veces. Hay un dicho en inglés que dice, not all those who wander are lost. Y es cierto, Sí. por eso es que para mí y el viaje o el tú ponerte en situaciones nuevas, nuevas culturas, es impresionante porque es aprendizaje puro. Es tú darte la oportunidad de salirte de tu zona de confort, de volver a ser un niño, o sea, de volver a no ser childish, pero sí childlike. O sea, tú que tienes hijos jóvenes, pequeños, ves la magia de lo que es ser niño, cómo te gozas la vida. Wow, es que te emocionas, ¿no? Es como cuando vas a un parque de diversiones. Exacto. Y entiendo perfectamente lo que dices, porque pues para los niños su parque de diversiones, para nosotros es el mundo. y, y está increíble, o sea, pero la manera en la que tú lo haces, viajar como tú lo haces y conocer y divagar como lo dices, adentrarte a las culturas, pero realmente perderte en ellas, wow, porque te deja un conocimiento y una sabiduría en donde aprendes de la cultura. Pues cuéntame, más bien platícame tú, Justo. porque justo acabas de ir a Egipto y Sí. wow. Sí, estuve por allá y en ese plan, con esa apertura, más de ser un viajero, más de ser un turista, sí hay un plan, pero deja que fluya. ¿Y qué tal si hoy nos metemos a este restaurante, o si nos metemos a este templo, o si hablamos con este local, o si nos dejamos llevar por el día? Es una forma de hacerlo, ¿sí? Por medio de los viajes, pero en el día a día se puede también. Tú darte una tarde a la semana para hacer algo que te prenda la curiosidad. No sé, irte de pronto a una obra, a un museo, a ver una exposición o a ver cierta obra o hacer algo que sea nuevo, a un musical o de pronto hasta ir a caminar, ¿sabes? Y solo estar contigo. Entonces, eso me parece esencial y eso es algo que hay que tener en la vida y hay que darle espacio para eso, porque otra vez, es como ese cuarto pilar que durante los 10 años he ido armando y le he ido, sí, volviéndolo de pronto un Es que método. esto precisamente te despierta tu capacidad de volverte a poder asombrar, Sí, como justo, lo hacías cuando eras niño, ¿no? justo, Y de cierta manera esta habilidad te conecta con tu niño interior. exactamente.
se sabe, o en el mundo de psicología y de sanación, demás, que se habla mucho de reconéctate con tu niño interior o tu niña interior para ir a sanar al niño interior o a la niña interior. Volvíamos al principio de la conversación, ese guión que te dicen, o que está muy forjado en la sociedad, casi que nos dice, ya no seas niño, como que conviértete en un adulto y cuadriculado y deja de divertirte, asombrarte, y eso te quita la magia de la vida. Tú te puedes asombrar con esto, o sea, con esta belleza de árboles donde estamos, y eso te ayuda también a estar más presente. Y eso, hablamos de productividad, pero esto desata la creatividad. Tu creatividad se dispara, o sea, las ideas de negocios o las ideas para resolver problemas en el trabajo o innovación, o tú creas, porque somos otra vez seres creadores, somos una especie que tenemos conciencia y el poder de crear realidades, manifestar las cosas. Y eso no lo puedes despertar si no estás presente y si no vuelves a gozarte la vida, el juego de la vida otra vez. Sí, qué bonito, ¿no? Porque yo justo ahorita recapitulo el viaje que tuve con mis hijos a Japón. Y tanto ellos como yo nos asombrábamos a la par, ¿no? Y conocíamos ambos la cultura, nos adentrábamos en la misma y podíamos divagar. Ellos, obviamente, pues con toda la capacidad de poderse asombrar sin ningún tipo de precondicionamiento, prejuicio y demás. Pues a mí como papá me encanta que ellos puedan explorar otras culturas porque precisamente les abre esa creatividad, los hace mucho más conscientes, mucho más empáticos, en fin. Justo, justo. Y es eso, es esa, otra vez, la capacidad de gozártela. Volvemos a lo que decíamos, la vida es para gozársela, ¿cierto? Y tú los ves en, no sé, los atletas más grandes del mundo, un Michael Jordan o otros, se gozan lo que hacen. Los, no sé, empresarios más grandes del mundo se gozan lo que están haciendo. De cierta forma le encuentran ese gozo a sea lo que sea. Y en el espectro emocional puedes tener arriba amor o gozo, el joy del que hablamos, como tú conectarte con ese amor, ese gozo interno. Entonces, esos son los 4 pilares de Live Beyond, y eso es lo que le comparto a las diferentes personas en las diferentes cosas que he hecho en mis emprendimientos. Pues está increíble Live Beyond porque para empezar pues tienes un propósito claro de vida, ¿no? Que eso como debería de ser como el eje rector de cualquier persona, tener un propósito claro, y a la par yo siento que pues tienes claro que es tu forma de poder aportar y ayudar a la sociedad, ¿no? Ayudar a las personas que te rodean. 100%. El servir. ¿Qué tan importante crees que es servir, que ponerte al servicio de los demás? Es muy importante y es un regalo. Todos venimos al mundo con regalos que nos han pasado nuestros familiares, nuestros ancestros, lo que quieras. Todos tenemos regalos, y la vida se abre cuando descubres cuál es tu regalo y lo compartes, te pones al servicio de diferentes formas, como padre, como madre, como hermano, como hermana, como hijo, como hija, como emprendedor, como colaborador, como empleado. Tú ponerte al servicio y de verdad servir, creo que es muy importante. Yo tuve la fortuna de también, si algún día llego a tener hijos, me encantaría que tuvieran también la experiencia de lo que es servir. Y eso se irá a hacer, trabajar como un mesero o servicio al cliente. El tú ponerte al servicio de la gente te da también un poco de humildad, te da un poco te sienta cabeza un poco también. Y yo creo que eso es muy bueno. Yo tuve la oportunidad también de tener ese tipo de trabajos hace muchos años, y me dio muchas lecciones, lo que es ver a un cliente y sí, a tu servicio, lo que necesites, cómo hago para que estés mejor. Para poder liderar, tienes que aprender a servir, yo creo que es así, ¿no? Así es, no la dijiste clarísima, y todo líder tiene que saber, tiene que haberse ensuciado las manos y saber cómo se hace para poder de verdad guiar. Un líder no solamente es un jefe, un líder es un guía, un líder es un coach, es la persona que dice, mira, por aquí es porque ya caminé este camino y se puede hacer mejor porque yo ya aprendí de esto. Y hay cosas que no sé. Un buen líder también sabe decir, no sé cosas.
estoy aprendiendo. Entonces, el servicio es clave, clave, clave. Hoy viendo hacia atrás, hermano, ¿crees que el sufrimiento fue un castigo o terminó siendo el maestro que necesitabas? Un maestro totalmente. Tocábamos ese tema detrás de cámaras, el dolor, el sufrimiento, la obscuridad. Pues lo habla mucho el que se conoce como el Buda, ¿no? En el budismo, el tema del sufrimiento y cómo liberarte del sufrimiento, ¿no? Cómo dejar de sufrir. Creo que todos de cierta forma sufrimos sin tener que necesariamente estar pasando por una crisis. Muchas veces el mismo sufrimiento es engancharte siempre con ira o con envidia o con estos patrones que a veces cargas, que ya se vuelven parte de tu día a día, o sea, conflictos, estás sufriendo, la verdad. Y cuando ya ese sufrimiento se acumula de tal forma que si esos patrones no cambian, porque la vida te dio algunas señales para que tuvieras la oportunidad de cambiar, pero no las has aprovechado por medio de relaciones o oportunidades diferentes, cuando todo eso se acumula y ya se vuelve un dolor intenso, una pérdida, ya sea emocional, romántica, hasta una enfermedad, algo duro, un sufrimiento duro, tienes la oportunidad de escoger cómo salir. Entonces, hablábamos al principio de la plática de ese momento muy oscuro de mi vida, de mucho sufrimiento, mucho dolor. Pero si eso no hubiera pasado, tú y yo no estaríamos sentados acá. No podría yo tener claro todo lo que te he contado. Tal vez de pronto seguiría, quién sabe en dónde estaría, ¿no? Claro. Pero definitivamente no estaría aquí, porque es el maestro que me dijo, ojo. Y ahora, el sufrimiento es parte de la experiencia humana, te recuerda que estás vivo muchas veces. El dolor también es es un sentimiento real. Entonces sí, un total maestro. Muchas personas utilizan medicinas ancestrales, métodos holísticos, etcétera. ¿Qué me puedes platicar de ellos? Porque tú has experimentado prácticamente de todo y qué sí y qué no te ha funcionado de eso. Ok, sí, como bien dices, en los últimos 10 años pues le he entrado a varias cosas y me gusta explorar, me gusta. No soy dogmático, no soy tampoco sectariano, no me suscribo eh, o al catolicismo o al budismo o al estoicismo. Creo que todo tiene cosas muy válidas, todo tiene cosas que funcionan mucho y aprendo de todo un poco. Asimismo con las medicinas ancestrales, cosas que sí se ha puesto una moda y sí creo que es una moda tal vez un poquito de cuidado y de respeto, porque estás hablando de las medicinas ancestrales, me refiero a lo que se conoce como psicodélicos o moléculas de poder. Hay varias, pues, se consiguen en la naturaleza, como el ayahuasca, que es dimetiltriptamina, DMT, o los hongos, que son psilocibina, o el peyote, que es mescalina, o hay varias. Todas son moléculas que han descubierto nuestros ancestros hace incontables años y que han usado en sus ceremonias y en sus rituales para sanar, para expandir la conciencia, para conectarse con ellos mismos y para conocerse y conectarse otra vez con la naturaleza y con el todo. Esos son diferentes métodos de sanación, de autoconocimiento, etc. Yo he tenido la oportunidad de navegar en la mayoría de ellos y creo que todos tienen su función y todos son de mucho respeto. También creo que hay que tener un poco de cuidado de no engancharse en el camino de la sanación total. Es como de, vamos a sanar algo, pues sanémoslo, ¿no? Pero sí, sí. Te puedes perder en ello, ¿no? También. Porque yo conozco personas que han ido a la ceremonia de ayahuasca 3 o 4 veces y yo ya no le encuentro sentido, ¿no? ¿Cómo no te pierdes en ello? ¿Para qué uno hace una ceremonia con una planta ancestral? Pues estás buscando una transformación al final del día. Esto no es un tema recreacional. Estos son temas poderosos donde vas a entrarle, de pronto vas a ver cosas que no querías ver, cosas que tal vez ni siquiera sabías que tenías por ahí, cosas que salen del subconsciente, pero al final del día es para que haya una transformación positiva en tu vida, para que haya una sanación, digámoslo así, un desarrollo de tu conciencia, de tu ser. Para que haya transformación debe haber dos cosas, una intención y un contexto.
en el mundo de psicodélicos lo llaman set and setting, ¿sí? Tiene que haber el set apropiado y el setting apropiado. Contexto, pues un ritual donde haya personas que estén buscando esto, donde haya una persona, un guía o una guía que te pueda ayudar a navegar en la medicina. Y la intención es de uno, la intención la pones tú, es cuál es tu actitud al respecto. Entonces, contexto más intención, transformación. Y tienes que integrar esto después, de verdad, integrarlo en tu vida y ver, ok, ¿qué fue esto? ¿Qué se despertó? ¿Qué se movió? Ok. Y no son píldoras mágicas, es un proceso, ¿sí? Hay veces... Ese proceso de integración yo creo que es lo más importante, porque puede ser tanto después de una ceremonia, en donde sí tenías la intención y donde sí recibiste la información debida, y ya la tienes, y ahora ¿qué haces con ella? ¿No? ¿Cómo la integras? ¿No? Exactamente. Hay que otra vez ser consciente, darte los momentos para pausar y reflexionar, porque si vas a salir de una ceremonia de estas, o llámalo como quieras, medicina ancestral o cualquier otra, ¿sí? Un temazcal, hay veces en un temazcal se mueven cosas No, impresionantes. te decía yo que en mi caso, Ajá. ni siquiera es como que... Sí las he hecho, las ceremonias de medicina ancestral, pero en mi caso ha sido a través del dolor, ¿no? De experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Ajá. Después de un accidente muy fuerte en donde estuve en coma, en donde casi me moría, ¿no? Claro. Que pasaron varios años sin poder integrar eso, sin realmente darme cuenta de lo que había vivido, hasta después que tuve ese momento justo de confrontarme a mí, y en donde sí lo pude integrar y sí pude hacer ese salto cuántico. Exacto. Y pues ¿cómo lo integras? Pausando, reflexionando, escribiendo, pensando qué fue, cómo está mi vida. Es examinarte, examinar tu vida. Tu vida es tu reflejo de cómo estás adentro. Si estás teniendo muchos pedos en el trabajo, estás teniendo muchos pedos en tus relaciones, estás teniendo muchos pedos en tu vida, es el universo mostrándote cómo estás adentro. Entonces es reflexionar esto. Y si el universo o Dios o quien sea te mostró por medio de una ceremonia o una planta o una medicina, todo esto, cómo está tu interior, ahora mira afuera y ajusta, y haz cambios. Y así lo integras en tu vida. Pero si no se lleva a la práctica, no sirve de nada. Se queda en una experiencia wow. Y por último, hermano, para cerrar esta plática tan nutritiva, tan chingona. Gracias. Cuando tú ya no estés, ¿cómo te gustaría que recordaran a David, toda la gente que te conocemos, todos tus seres queridos? Como una persona que vivió con intención, una persona que vivió con propósito, que se gozó la vida, que vivió la vida con su magia, que le creyó a que esto es mágico y que es un regalo y que se la gozó. O sea, si se acuerdan de mí, como David se gozó su vida y le sacó el provecho. Así me gustaría. Qué chingón. Gracias, hermano. A ti, mi hermano. Estuvo increíble. Muchas gracias otra vez por la invitación, de verdad. Gracias. Qué bueno. Gracias, hermanito. Listo. Ah, qué bueno. Lo máximo. ¿Qué tal? A toda madre, ¿no? Te dije. Sí, increíble.